Lo dijo él. A primera hora. Pasemos ahora a lo que ha pasado este fin de semana con el movimiento indígena. Hay un relevo en la conducción de la CONAIE. Leonidas Issa no es más el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Sin embargo, había inicialmente, me parece, 4 o 5 candidatos, Andrea, amigos y amigas. Finalmente se resolvió esto entre dos, entre Leonidas Issa, por el lado de la sierra, que buscaba la reelección, una reforma estatutaria para posibilitar la reelección, y Marlon Vargas en representación de la Amazonía. Finalmente, Marlon Vargas fue elegido presidente de la CONAIE. ¿Qué implica esto? Le quiero preguntar a Fernando Muñoz Miño, sociólogo político e investigador de la dinámica del movimiento indígena de nuestro país. Apreciado doctor Fernando Muñoz Miño, le saludamos desde el informativo a primera hora, mi compañera Andrea Orbes Altos y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Fabricio y Andrea. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que aquí con la expectativa de lo que implica este recambio que bien señalan en la CONAIE, creo que han sido 3 días de un congreso muy intenso en el que no solo se ha decidido este cambio de dirigencias, no la conformación de un nuevo consejo de gobierno, sino cosas importantes como, por ejemplo, la aprobación de la gestión, del informe de gestión del presidente saliente Leonidas Issa, o la expulsión de los asambleístas de Pachacutic que durante las últimas votaciones en la Asamblea Nacional han estado votando del lado del oficialismo, ¿no? Entonces creo que primero hay que señalar esto, que es un espacio ordinario, me refiero ordinario de periódico de la CONAIE, de amplia representación con la participación de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas, y que además nos muestra también un poquito como en cuerpo lo que significa esta democracia comunitaria, que es el modelo que predomina en el ejercicio cotidiano de la CONAIE. Bien, quisiéramos entender entonces qué significa ahora que Marlon Vargas esté al frente de la CONAIE. ¿Quién es Marlon Vargas? Como para hacer un recuento y poner en contexto un poco más sobre Marlon Vargas, que no es precisamente alguien que aparece de novedad, si se quiere, ¿verdad? De la CONAIE. Ha sido incluso protagonista en varias manifestaciones, pero para contarnos un poco más, doctor, por favor. Claro que sí. Bueno, Marlon Vargas es un dirigente que ya tiene una larga trayectoria dentro del movimiento indígena, desde la organización nuclear que es la Nacionalidad Achuar del Ecuador, y tal vez salta a la notoriedad pública en 2015, cuando recibe una orden de detención por parte del gobierno de entonces, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es un comunicador radialista con larga trayectoria en la producción de radio comunitaria, y de acuerdo a lo que me comentaba un querido amigo, cercano a la comunicación comunitaria, es una de las personas que funda La Voz de la NAE, la radio comunitaria de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, y también los espacios radiales de la Confeniae, ¿no? Es en esta larga trayectoria, siendo primero un dirigente de comunicación de la NAE, que llega a ser en el 2016 elegido presidente de la Confeniae y ser reelegido para un siguiente periodo, igual en la Confeniae, logrando ser representante de esta regional de la CONAIE desde el 2016 hasta el 2023, ¿no? Y como bien señalan, es una persona que además, un dirigente que fue protagonista de los 2 grandes paros nacionales del 2019 y del 2022. Entonces, una persona una larga trayectoria cercana a la movilización social y también a los procesos de organización comunitaria, especialmente de la comunicación indígena. Pero Marlon Vargas es un hombre, digamos, de izquierda, es un hombre de línea desde la visión histórica del movimiento indígena, desde esa visión ideológica del Pachacuti, Fernando. Esa es una muy buena pregunta. Digamos, si hacemos como un seguimiento a las acciones durante sus espacios de representación como dirigente, se podría decir que tiene una línea de izquierda, parecería exactamente. Como digo, creo que el mejor ejemplo de ello ha sido la apuesta por el tema de las radios comunitarias, el haber tenido posiciones importantes en contra del extractivismo a lo largo de esta trayectoria política, y también siendo presidente de la Confiniae, haber sido una de las personas que estaba en la mesa de tomas de decisiones durante los 2 paros nacionales, ¿no? Creo que es importante, sin embargo, señalar que siempre dentro de la complejidad del movimiento indígena, que no es monolítico, sino diverso y plural, muchas veces estas diferencias ideológicas pueden ser mucho más difíciles de categorizar
que si estuviésemos viendo, por ejemplo, otro tipo de política, ¿no? No de pueblos y nacionalidades, sino tal vez una política mestiza. Entonces, sí se puede decir que hay posiciones de izquierda, pero creo que es en Ujú. este momento de cambio de ciclo dentro de la CONAIE que hay que ver cómo va a ser la relación de la CONAIE con su nuevo Consejo de Gobierno respecto al gobierno del presidente Daniel Esto, Noboa, esto ¿no? que nos está diciendo Fernando es importante porque, a ver, con la presidencia de ISA, me parece que de los últimos presidentes o líderes de la CONAIE, tal vez ISA encarnaba la parte, digamos, más controversial, entre comillas, ¿no? Estigmatizado por algunos sectores, el de Leonidas ISA durante los episodios de octubre de 2019, fundamentalmente. Ahí se le han dicho de todo, que anarquista, que mariateguista y un montón de cosas, ¿no? Alguna gente. O sea, la presencia de ISA se había convertido en ese elemento destacado por unos, repudiado con otros. Por eso, mi inquietud sobre la presencia de Marlon Vargas, primero. Segundo, el presidente de la CONAIE no es el que manda sobre la CONAIE. Es la cabeza de un consejo de gobierno y responde a las decisiones del consejo de gobierno. A mí me gustaría que le explique a la audiencia cómo funciona esta dinámica de conducción de la CONAIE, porque algunos asumen que la cabeza es la que toma las decisiones, Fernando. Claro, creo que estos dos elementos que menciona Fabricio son fundamentales. El primero es entender primero que la figura de Leonidas Diza tal vez es una figura extraordinaria en los últimos años dentro de la política en Ecuador, como también dentro de la política del movimiento indígena y la CONAIE, ¿no? Es un personaje claramente con unas posiciones ideológicas claras, definidas, ¿no? Y que además desde su irrupción pública en el paro 2019, a pesar de que tiene una trayectoria más larga, pero digamos públicamente desde el 2019, sorprendió a la escena política ecuatoriana marcando esta idea, por ejemplo, de ser una persona que no quería encasillarse en la lógica correísmo-anticorreísmo, ¿no? Entonces, y en función de eso hemos visto cómo se ha desarrollado la política de Leonidas Issa, ¿no? El otro elemento es clave, ¿no? Muchas veces se piensa que las visiones políticas tradicionales del mundo mestizo, que quien es presidente es el que manda, el que decide y se hacen las cosas así. En la democracia comunitaria del movimiento indígena y sobre todo la estructura de la CONAIE, esto es más complejo, porque primero es una confederación, ¿ya? No es un modelo presidencialista, sino que, claro, el presidente tiene su consejo de gobierno, que es una especie de gabinete, que tiene temas de cooperación internacional, comunicación, mujeres y familia, ambiente, etcétera, ¿no? Es todo un gabinete. Y dentro de este gabinete se conforma producto de la votación de pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Decía que es importante señalar este congreso pasado la CONAIE como un gran ejemplo de cómo funciona la democracia comunitaria, porque que además era transmitido en vivo, varios de los momentos fueron transmitidos en vivo, se explicó cómo fue elegido ese nuevo presidente. Y este nuevo presidente eligió precisamente a través de la conformación que representaban a la Amazonía, dos mesas de la sierra y una mesa. Sí Perdón, estamos, creo que se me Fernando. cortó la conexión. Sí, no, Sí, no, sí, había una intermitencia, listo. pero sí estamos. Tranquilidad. Listo. Y una mesa que representaba y cada una de estas mesas estaba integrada por diferentes organizaciones de segundo de las diferentes provincias. Entonces, es la votación de las diferentes organizaciones las que posesiona este presidente y luego se deciden el gabinete, ¿no es cierto? Pero el presidente de la CONAIE no toma decisiones por sí solo, sino que tiene que responder bases. Pongamos el ejemplo de las pasadas elecciones. La candidatura presidencial de Leonidas Diza a través del partido, del movimiento Pachacuti no fue una decisión personal de Leonidas Diza, sino fue una decisión de las bases del movimiento indígena de la CONAIE, que en Congreso decidieron que él tenía que ir como candidato presidencial, no como candidato a la Asamblea, no como candidato al Parlamento andino, sino como candidato presidencial. Entonces, el presidente de la CONAIE no decide las cosas directamente, sino que tiene que hacer permanentemente consultas con su Consejo de Gobierno, con el Consejo Ampliado que incluye las directivas de las tres regionales, Ecuarunari de la Sierra, Cofeniae de la Amazonía y CONAICE de la Costa, y estas a su vez consultan con sus bases y organizaciones provinciales y de pueblos y nacionalidades. Entonces, toda una estructura que se alimenta desde las bases hacia arriba, desde ahí emana el poder de la CONAIE. Hay que decir, o más bien, para usted, doctor, la elección, digamos, del día de ayer de Marlon Vargas, ¿es la continuidad de Leonidas Diza o es muy distinto a Leonidas Diza?
Creo que eso está por verse, eso está por verse. Tal vez, como decía, el propio, lo que vimos con la figura y con el ejercicio de gobierno de Leonidas Issa es una cosa extraordinaria en los últimos años, como digo, en la política ecuatoriana como en la política laconeña. No creo que va a haber un reflejo exactamente igual, no va a ser un mismo tipo de gobierno, ¿no? Ha habido cercanía, se ha dicho, pero ayer, por ejemplo, el presidente saliente Leonidas Issa dijo, el presidente no tiene, él no tiene candidato, ¿no? Y al final él fue parte de los propios candidatos. No, Marlon Vargas no era el candidato de Leonidas Issa. Entonces vamos a ver a lo largo de las próximas semanas y meses cómo se va definiendo la posición política del nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE, pero creo que es muy decidor también cómo está integrado su Consejo de Gobierno, ¿no? Es como cuando a veces llega un presidente de la República, lo que primero vemos para saber qué es lo que va a hacer es entender su gabinete, porque ahí vemos qué intereses están involucrados. Y creo que la conformación del nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE nos muestra también eso. ¿Cuáles son estos personajes? ¿No? Y quisiera solo señalar unos nombres que pueden ser interesantes. Por ejemplo, en dirigencia de la mujer y la familia está Rosa Minga, que es una dirigente histórica de Corpuquis, del sur del pueblo Saraguro, por ejemplo. En cambio, en dirigente de Relaciones Internacionales está Nemo Guiquita, que es una dirigente histórica, bueno, con larga trayectoria, joven, pero con larga trayectoria de la nacionalidad guaraní del Ecuador, específicamente de la organización guaraní de la provincia de Pastaza, ¿no? O, para poner otro ejemplo, donde está el dirigente de comunicación es Simón Velasco, que es un comunero de la zona de Olón, que fue una de las personas que en primer lugar denunció los problemas de construcción de este proyecto inmobiliario de la primera dama, Lavinia Balbonesi. Y solo cierro con un último nombre que es fundamental y ayer abrió un poco la polémica. ¿Quién es la vicepresidenta de este Consejo de Gobierno? Es Ercilia Castañeda. Exactamente, Ercilia ¿Quién Castañeda. es ella? ¿Por qué es polémica? Justo le iba a preguntar eso. ¿Por qué es polémica la presencia de Ercilia Castañeda? Bueno, primero Ercilia Castañeda es una dirigente quichua otavalo de larga trayectoria del norte del país, ¿no? Que en varias ocasiones ha sido candidata por Pachacutic, que ha sido dirigente del pueblo quichua otavalo, y que llega a ser polémica últimamente, primero porque fue una de las candidatas de las precandidatas de las cuales se habló para ocupar el puesto de presidenta de la CONAIE, ¿no? Presentada precisamente por el pueblo quichua otavalo. Y sin embargo, se volvió polémico el día de ayer porque en medio de la transmisión en vivo, al nombrarla como la candidata para asumir la vicepresidencia, hubieron cuestionamientos fuertes a su persona por por haber sido parte de la Secretaría de Pueblos, ¿no? Eso es importante señalar. Algo que fue parte también del Congreso, que muestra además del carácter democrático, es que también hubo la participación de sectores que han sido cuestionados por la propia dirigencia de la CONAIE que está saliendo, ¿no? Varios personajes vinculados a la Secretaría de Pueblos y que han estado cercanos al gobierno de Daniel Noboa. Entonces, se interpelaba a la persona de Ercilia Castañeda Velázquez precisamente por haber sido parte de este gobierno, ¿no? Y se presentaron pruebas al respecto. Una de ellas, el certificado de afiliación al seguro, donde se muestra a qué institución estaba vinculada. Y algo que se puede ver incluso en transparencia de la Secretaría de Pueblos es que hasta mayo de 2025, Ercilia Castañeda era efectivamente parte de la Secretaría de Pueblos. Entonces, esto es importante decirlo porque dentro del reglamento que se estableció para elección de representantes de la CONAIE, se decía como un impedimento que sean parte del ejercicio de gobierno, parte del Ejecutivo, sean servidores públicos de esta naturaleza, ¿no? Sobre todo pensando en la crítica que hay de la CONAIE a las funciones de intervención que ha habido desde la Secretaría de Pueblos. ¿Qué es lo que ocurre entonces ahora también con Leonidas Issa? Es decir, se aleja totalmente del liderazgo de la CONAIE, esto teniendo en cuenta que ayer obtiene 540 votos, que es alrededor de un 46% de la totalidad de la CONAIE. O sea, no es que la victoria de Marlon Vargas fue una paliza, ¿no? No, claro, no, 77 votos nomás los separan a los dos. Sí, además creo que algo, justo había compartido en mis redes sociales, un cuadrito mostrando la votación por cada una de las mesas. Ahí atento a la transmisión en vivo, viendo los resultados y todo. Creo que sí hay una diferencia de 77 votos, ¿no? Que no es una diferencia contundente, no es una paliza, como dicen, ¿no? Y que se ve cómo se ha distribuido un poco, ¿no? Es como Marlon Vargas gana en 2 mesas,
que es la mesa 1 y la mesa 2, que son las mesas con representación amazónica, donde tiene el 77% de los votos y 66% en el otro caso. Pero en las otras 3 mesas gana Leonidas Issa. Mesa 3, que es la mesa de la CONAIE, o sea, de las organizaciones de la costa, 4 y 5 de las organizaciones de la sierra. Sin embargo, la diferencia con la que gana no es tan grande como la que gana Vargas en las mesas de la Amazonía. Entonces, lo que vemos aquí es un apoyo contundente de la Amazonía a la candidatura de Vargas y más bien una división un poco que uno diría, bueno, entonces en la sierra Leonidas iba a ganar con la misma contundencia. Vemos que está también dividido. Y eso se da precisamente porque desde que se empezó a hablar de la posibilidad de reelección de Leonidas, hubo una interpelación fuerte de los sectores amazónicos que decían que es tradición, no está escrito, digamos, que se tiene que rotar, ¿no? Históricamente pasó eso. El presidente de la CONAIE de la Sierra, el siguiente tiene que ser de la costa. Ha habido casos en los que ha habido 2 presidentes de la Sierra, por ejemplo, ¿no? Entonces se interpelaba eso de que ya era el turno de la Amazonía. Y creo que es uno de los elementos importantes que determinó que las delegaciones que han derecho a voto de la Amazonía decidieran votar contundentemente por Vargas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro de Leonidas Issa? Yo creo que finalmente Leonidas Issa es un dirigente fundamental en este momento de la historia del país, no solo por todo lo que ha hecho, ¿no? Es como haber sido protagonista de los paros nacionales, haber logrado consolidar de cierta manera ideológicamente a la CONAIE, hacer el proceso de saneamiento de Pachacutic, que todavía sigue en proceso, todavía no se ha concretado, son cosas importantes, además del cumplimiento de los 68 mandatos que se impulsaron desde el inicio de su periodo. Habrá que ver exactamente qué es lo que pasa después de esto. Tal vez que regrese a las bases del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi puede ser una alternativa. O que este lugar que ha ganado en la política ecuatoriana, que va más allá de la representación indígena, sino ser un representante del campo popular ecuatoriano, pueda ser potencializado y sigamos viendo a Leonidas Issa como parte de la política, que es algo que vemos mucho en los dirigentes históricos de la CONAIE, Luis Macas, por ejemplo, personajes que han tenido una larga trayectoria y cuya vida política no se acaba al dejar la dirigencia de la CONAIE o al dejar algún lugar de representación de elección popular si es que llegasen a ser candidatos. Lo último, Fernando, y a propósito de una inquietud que me transmiten, en el caso, por ejemplo, de la expulsión de los 6 legisladores de Pachacutic que están votando desde el pasado 14 de mayo con el oficialismo, sabemos, y usted que siguió de cerca el Congreso de la CONAIE, sabemos si Marlon Vargas respaldó esa decisión. ¿Sabe que el problema ahí sobre la información exacta? Yo no tuve la posibilidad de participar en el Congreso, estaba más bien haciendo seguimiento a través de las transmisiones en vivo y lo único que tengo de información es que la votación fue contundente. No sabría exactamente ver cómo se dividió esto, ¿no? Pero creo que sí es importante señalar ciertas cosas. Marlon Vargas llega a ser candidato a la presidencia de la CONAIE por ser el candidato oficial de la CONFENIAE. Si vamos más atrás en el proceso electoral, en la segunda vuelta la CONFENIAE orgánicamente, más bien, desde la dirigencia en su Congreso Extraordinario decidieron apoyar al candidato Daniel Noboa para la segunda vuelta, a pesar de que muchas de las organizaciones de base tomaron otra posición. Y vemos en el resultado de la votación que efectivamente eso se concretó, o sea que muchas de las nacionalidades indígenas votaron por Daniel Noboa, ¿no? Entonces, creo que esto es importante señalarlo porque si hacemos el seguimiento de las intervenciones públicas de varios de los asambleístas que han sido expulsados ahora y que han estado con esta trayectoria de votación dentro de la asamblea, el argumento que ellos tienen precisamente para justificar sus posiciones, algunos de ellos, sobre todo los amazónicos, es decir, que ellos responden a sus bases, que responden a la posición de sus bases, no a la decisión del presidente de la CONAIE de turno, ¿no? Entonces vamos a ver si esto finalmente se concreta en este momento también, o sea, que haya una distancia entre la organización del movimiento indígena, la más importante que es la CONAIE, su brazo político Pachacutic y los separados, ¿no? Y habría que sospechar de cierta manera una cercanía de ciertas de estas personalidades con el propio presidente de la CONAIE. Pero es algo que, como digo, estamos a día después, como pasa con las elecciones nacionales. Recién vamos a ver en estas semanas del despliegue de la acción política del nuevo presidente de la CONAIE y su consejo de gobierno para ver si es que luego hay una especie de acercamiento, si las otros asambleístas que no fueron expulsados van a responder a la CONAIE. ¿Cómo va a funcionar eso? Entonces, creo que las próximas semanas nos darán pistas sobre cuál va a ser la relación entre el movimiento social, el brazo político y sus representantes en la Asamblea Nacional. Bien, Fernando, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en la primera hora.
Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Gracias, Fernando. Un buen día para usted también. Fernando Muñoz Miño conversaba con nosotros sobre las elecciones en la CONAIE. ¿Hay o no nuevos aires? Él es sociólogo político. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.